Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias de nuevo por conectarse para escuchar la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de Juan 9, tenemos varios días hablando del Evangelio de Juan y hoy vamos a hablar de un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Aquí, hoy por motivos de tiempo no vamos a poder leer todo el capítulo. Como siempre yo les recomiendo que agarren la Biblia y en su casa ustedes la lean. ¿Ok? Voy a hacer varios saltos a unas partes particulares de este capítulo. Lo primero que quiero hacer referencia a esto es, la expresión pastor es muy común en la Biblia. Nuestro Señor Dios, cuando estaba inspirando a los escritores para escribir la Biblia, muy bien supo utilizar esta analogía del pastor de las ovejas, comparándose él como el pastor de las ovejas. Un pastor tiene varias particularidades y las ovejas tienen otras particularidades. Vamos a hablar primero de las ovejas. Las ovejas animalitos, ¿ok? Las ovejas como animales. Las ovejas son unos animales que tienen algunas características muy comunes entre ellas. En primer lugar, las ovejas no son muy inteligentes. ¿Ok? Las ovejas simplemente hacen lo que las otras ovejas hacen. Inclusive si tú pones a una gran cantidad de ovejas a seguirse una a la otra, si la primera se tira por un barranco, las otras van tirándose y sin darse cuenta todas se mataron. Otra particularidad que tienen las ovejas es que dependen de un pastor. Las ovejas dependen de un pastor. Hay muchas ovejas que están en la vida silvestre, sin pastor, y sí, la naturaleza las ha dotado con una buena lana para darles calor y todo eso, pero sin un buen mantenimiento, su estimado de vida no es muy grande, no es muy largo. Una oveja perdida sin pastor, la lana le va a crecer tanto que va a llegar un momento en el que no va a poder ver, ni siquiera respirar. Incluso ese exceso de lana puede llegar a ser algo perjudicial para su piel, trayéndole enfermedades para la piel, trayéndole asuntos que tienen que ver con bacterias y con suciedad, porque las ovejas no se limpian ellas mismas. Ahora, el pastor de las ovejas tiene una particularidad. En tiempos antiguos, y como la Biblia también, como documentación histórica, que también no es que nada más es documentación histórica, pero también tiene historia, refleja que los pastores tienen dos herramientas principales, la vara y el cayado. La vara, bueno, un palo, es una vara, todo el mundo sabe que es una vara. ¿Y qué es un cayado? El cayado es una especie de rama, un palo también, a veces hechos por ellos mismos, que tiene una forma como de J, como de signo de interrogación. Cada uno de ellos tiene una función. El cayado es para cuando la ovejita se está alejando, la engarza por el cuello y se la vuelve a traer como que, epa, no te vayas tan lejos. De esa manera el pastor mantiene a sus ovejas unidas, las tiene cerca. Y tiene otra herramienta que es una vara. La vara sirve para golpear, para dar pinchazo, puyazo, para asustar, para amenazar, para golpear al piso. Pero la vara no está diseñada para golpear a las ovejas, sino a los lobos y a los depredadores. Los pastores modernos es diferente. Hoy hay tecnología, hay cámaras, hay seguidores GPS, trackers, todo lo que tú te puedas inventar. Pero prácticamente hay dos funciones. Protegerlas entre ellas para mantenerlas unidas y alejar a los depredadores. Esa es la principal función que tiene un pastor de ovejas. Ahora, el pastor de ovejas tiene también otra particularidad. Está pendiente de sus ovejas a tal punto que pareciera que las amara. Y las prepara, las cuida, las guarda, las consiente,
le espanta las moscas, las limpia, las alimenta. Muchas personas no han pensado en esta analogía que también existe en la vida del pastor de ovejas y los pastores de iglesias e incluso nuestro pastor, que es Dios. El pastor prepara una oveja para que tenga una vida muy buena, muy bien cuidada, muy bien alimentada y entonces después tenga un buen destino después de la muerte. Hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, es el capítulo que más se nombra la expresión pastor en toda la Biblia. Mateo la nombra 3 veces por ahí. En varios lugares del Antiguo Testamento está la expresión pastor también en varias ocasiones, pero el capítulo que más habla de la palabra pastor es en Juan 10. Y quiero ir saltando algunos para nombrarles estas partes. Juan 10, en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando se refiere al asalariado es que hay varias personas que trabajan en la crianza de las ovejas. Hay uno que lo contratan. ¿Cuál es la función? Bueno, está pendiente. ¿Cómo va pastor de la oveja? ¿Va bien? Sí, necesita alimento, llama a un veterinario, hacemos algo. Él está pendiente. El pastor vive ahí adentro. Usualmente el pastor es el dueño de las ovejas que se las va a terminar vendiendo al que contrató al asalariado. Muchos podrían estar interesados por las ovejas, pero no todos están dispuestos a dar la vida por las ovejas. Jesús está diciendo aquí: yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar la vida por las ovejas. La analogía que él está haciendo es que él es el pastor y nosotros, su humanidad, nosotros sus hijos, nosotros los que hemos creído en él somos sus ovejas. Y él está dispuesto a dar la vida por nosotros, sus hijos. Por supuesto, en el momento que esto fue acontecido, en el momento que esto aconteció, la gente no entendía lo que estaba escuchando, porque no sabían lo que ya hoy nosotros, con más de 2000 años de historia de cristianismo, entendemos. Que él, después de decir esto, un tiempito después, terminó entregando su vida por sus hijos. Sigo leyendo, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí se está refiriendo a aquellos que todavía no habían creído en él, aquellos que están perdidos, pero en un momento se arrepentirán escuchando su voz y vendrán. Estos son los que en este entonces, cuando esto fue dicho, no eran judíos y eran los gentiles que en ese tiempo ni siquiera tenían la oportunidad de entrar a los templos. Lo que conocían de Dios era lo que habían oído por ahí. Pero después, en el próximo libro, en el libro de los Hechos, vemos como los apóstoles también van a predicar a los gentiles. Gracias a esa oportunidad que Dios le da a los gentiles, a los que no son judíos, de también tener la salvación, es que hoy en día nosotros, los que no somos descendientes de judíos ni nada de eso, tenemos la oportunidad también de ser salvos por su gracia.
17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Bueno, como dije, nosotros los que ya sabemos la historia, entendemos. Solito Jesucristo puso su vida y él solito resucitó. No es como Lázaro, que Jesús lo resucitó. No es que él no quiso y lo mataron en contra de su voluntad. No, 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 no. Él solito la puso a la orden para que sea de sacrificio para el perdón de nuestros pecados. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le escuchas? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Refiriéndose al milagro de el haberle dado la vista al ciego del capítulo anterior. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Sí, en Jerusalén hay fiesta a cada rato. Los judíos tienen más días festivos que nosotros los venezolanos. Nosotros venezolanos que es Carnaval, Semana Santa, miércoles de ceniza, que después viene el Día del Trabajador, el Día del Maestro, el día de esto, más todos los que el gobierno de repente saca nuevos días festivos. Bueno, los judíos nos ganan. Los judíos tenían una festividad a cada momento. En este entonces era la que se llamaba la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, estaban en duda, ¿sí o no será? ¿Sí será o no será? ¿Por qué no nos dice abiertamente, yo soy Dios, crean en mí? Y ya. Y nos pone todo en parábolas y todo nos lo deja así de que hace milagros y crean en el Hijo del Hombre. Habla claro, mijo, prácticamente lo que le estaban diciendo. Jesús le respondió, yo se lo he dicho antes y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y después dice, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Concluyo con estos dos versículos siguientes. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, después ahí seguían los judíos molestos con Jesús. Bueno, ¿cómo es este ahora está diciendo que? ¿Para qué pregunta? O sea, él preguntó, Dino, ¿eres el Cristo o no eres el Cristo? Y él prácticamente le está diciendo, sí soy, con otras palabras, y lo querían matar y lo querían linchar y todo eso. Que al final lo mataron. Pero Jesús resucitó. ¿Okay? El asunto aquí en todo esto, y el énfasis que yo quiero dar hoy está con estos últimos versículos, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero contarles una anécdota, y ya vamos a ir a la Biblia. Quiero contarles una anécdota. Mi papá, al lado de su casa, tiene un espacio, un terreno, donde hubo una época que le dio por criar ovejas. Y tenía como 10 ovejas, hembras. Creo que habían 2 machos. Y también había un caballo. Una oveja parió y estaban recostadas de la reja, de la defensa, del cerco que separa el terreno. Ese cerco tiene unos espacios cuadrados de 10 pulgadas más o menos, un poquitico más. El perro
de repente lo vemos que en la boca, en el hocico, tiene a la ovejita recién nacida. Y él está del lado de afuera de la casa, ladrando con el perro, con la oveja en la boca, ladrando como que no se escucha mucho porque tiene la boca llena por la oveja. Y mi mamá ve el perro y se pone a gritar, desesperada. ¡Ay, el perro se está comiendo a la ovejita! Bueno, salimos corriendo. Cuando yo abro la puerta, el perro simplemente escupe a la ovejita en el piso y se aleja un poquitico. Mi mamá lo agarra, perro malo, y lo empieza a castigar. El perro, por supuesto, se va con el rabo entre las patas y la cabeza abajo. Y pobrecita la ovejita, no se movía, no hacía nada. Yo la agarro y siento que está respirando, está viva. Pero cuando me pongo a tocarla, no está fracturada, no hay sangre, no hay nada. Lo que estaba era asustada. Revisando después, nos dimos cuenta que la ovejita se había salido por esos huequitos de la reja. Y el perro, de alguna manera inexplicable que se había escapado, lo que hizo fue salvar a la ovejita. Agarra a la ovejita y se la llevó al frente de la casa y estaba ladrando para que nosotros nos diéramos cuenta que la ovejita se había salido. Después de agarrarla, darle un masajito, hacerle cariñito, ya yo veo que está respirando bien, le intento parar y hasta que llega un punto en el que se para en sus cuatro patas, la suelto y me empiezo a alejar, pero esta ovejita recién nacida me empieza a seguir a mí. Y la mamá viene de lejos, pero no se acerca porque me ve a mí. Llega un punto en el que yo decidí correr para que la mamá alcanzara a la ovejita antes que la ovejita me alcanzara a mí. Cuando la mamá alcanzó a la ovejita olió a la mamá, pues empezó a seguir a la mamá y fin de la historia. Cosas que aprendí de estas analogías. Ya vamos a la Biblia, mis hermanos. Cosas que aprendí de estas analogías. No siempre el que está con la oveja en el hocico la está matando. El perro la había salvado. A veces los pastores disciplinan a las ovejas y la gente cree que las está haciendo daño, pero le está haciendo un bien y les está cuidando. Otra cosa, la ovejita me seguía a mí porque yo la cuidé, porque yo la salvé, yo la lavé y por eso me empezó a seguir. Jesús le dice a estos judíos, ¿sabes por qué ustedes no han creído? Porque ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y ustedes no son. Así que, ¿seré yo oveja de Cristo? Bueno, vamos a hacer un análisis con base a estas dos condiciones. Uno, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Qué reacción tenemos nosotros al escuchar la voz de Dios? ¿Reaccionamos como los judíos que se molestan cada vez que nos dicen la verdad bíblica? ¿O decimos, esto es palabra de vida eterna? ¿Qué reacción tenemos? ¿Somos neutros? ¿No nos interesa? ¿O nos llama a un arrepentimiento? ¿Qué reacción tenemos? Mis ovejas oyen mi voz. Hay quienes quieren escuchar y hay quienes no quieren escuchar. No se trata nada más de que escuché porque habló y ese sonido invadió mi espacio auditivo y llegó a mis oídos y yo recibí ese ruido. No. Se refiere al deseo de escuchar. Porque ellos estaban escuchando las palabras de Cristo. Y Cristo le dijo, pero es que ustedes no creen. El asunto está en la motivación. ¿Quieres escuchar o no quieres escuchar? ¿Crees lo que está diciendo o no quieres creer lo que está diciendo? Y la segunda condición que Jesús pone aquí es, y me siguen. Las verdaderas ovejas del redil de Cristo, además de escuchar porque desean escuchar la palabra de Dios, también quieren seguir a Cristo. Quieren ser sus seguidores, sus discípulos. ¿Cómo es tu conducta? Una conducta digna de un
seguidor de Cristo o una conducta de alguien que parece que nunca ha leído Biblia? ¿Cómo te comportas? ¿Podríamos decir que eres un seguidor de Cristo? ¿O demuestras habitualmente que ni siquiera lo conoces? Algunos escuchan y creen, pero les falta ese arrepentimiento. ¿Será que la fe no está bien fundamentada? ¿O simplemente los deseos de la carne gobiernan tu vida? Después de esto, viene esto que forma parte de las promesas que Cristo nos da. Yo les doy vida eterna. Mi hermano, si usted es una ovejita de este buen pastor, él está con esa vara espantando a los depredadores y está con ese cayado dispuesto a jalarte. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi hermano, el día que tú pongas tu fe en Jesucristo y puedas decir, el Señor es mi pastor, que de verdad sigas a Cristo, Él te da vida eterna. Y nadie te la puede arrebatar. Para los que están preguntando, la salvación no se pierde. No hay forma. Nadie las puede arrebatar de las manos de Dios. Si eres una oveja de este pastor, nadie la va a arrebatar de su mano. Ni siquiera la misma ovejita. A no ser que nunca haya sido oveja de este pastor. ¿Cómo es que ahí este animal está en este redil y de repente no está? Bueno, pudo haber sido un lobo disfrazado de oveja y el pastor la descubrió y le dio unos varazos y la botó. Y así usted puede buscar otros ejemplos y otras analogías. Hermano, cuando en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, Jesucristo lo está diciendo aquí otra vez. Yo soy el buen pastor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora te pregunto, ¿consideras que eres oveja de Cristo? Si no lo eres, quisiera serlo. Solito te vas a dar cuenta si eres o no. Si tú quieres escuchar su palabra, formas parte de este grupo de mis ovejas oyen mi voz. Y luego, cuando esa fe haya causado en ti un cambio, viene el arrepentimiento y empezarás a seguir. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y entonces, Él te da vida eterna. Pon tu fe en Jesucristo. Escucha su palabra. Síguelo. Y Él te va a dar vida eterna. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Dios te bendiga.